noches. Ya me imagino todas las conversaciones que hoy han surgido después de conocerse el anuncio de la presidenta. Sí, a muchos les ha caído como un balde de agua fría porque pensaban ya poder tratar de normalizar a partir del 30 de abril las actividades económicas en nuestro país. Pero no, los indicadores en salud señalan que la cuarentena se extiende hasta el próximo 10 de mayo y posteriormente, desde el 11 de mayo entraríamos en una cuarentena dinámica. ¿Qué significa la cuarentena dinámica? Vamos viendo ya estos cuadros, por favor. La cuarentena dinámica se va a mantener, por si acaso, a partir del 11 de mayo, porque hasta el 10 es la cuarentena. A partir del 11, lo que le decía, entramos a la cuarentena dinámica y eso va a significar que va a depender de cómo se controle la pandemia en cada región del país, departamento, ciudad, etcétera, etcétera. ¿Qué restricciones va a haber? Mientras tanto, cierre de fronteras, tanto aérea como terrestre, salvo para los bolivianos que regresen a nuestro país. También la suspensión de vuelos nacionales e internacionales va a continuar. La suspensión temporal de clases, ojo, ¿esto qué significa? Que no van a ir físicamente a clases, pero van a continuar las clases virtuales, ¿no es cierto? Y también se ha anunciado, lo hemos escuchado ayer, las teleclases. La suspensión de eventos públicos, deportivos, religiosos o culturales que generan aglomeración de personas y esto va a ser hasta nuevo aviso y aquí hay un gran sector de la población que se va a ver realmente afectada. Otro punto, distanciamiento de 1,5 metros, dijo por lo menos la presidenta, de persona a persona. Sí, se tiene que utilizar forzosa y obligatoriamente el barbijo en lugares públicos. El lavado de manos, que tiene que ser constante. Aquí tiene usted que ser realmente riguroso con su higiene y el cumplimiento obligatorio de los protocolos de desinfección. Lleve siempre su alcoholcito, desinféctese constantemente con alcohol si es que no encuentre ese rato agua y jabón a la mano. A ver, una vez más, vamos a entrar a partir del 11 de mayo en una cuarentena dinámica donde se va a especificar qué ciudades o departamentos van a poder ir o a la cuarentena con riesgo alto, la de riesgo medio y la de riesgo moderado. La de riesgo alto van a tener que continuar en una cuarentena bastante rígida, eso es lo que han señalado. La de riesgo moderado van a tener oportunidad de salir a trabajar 6 horas al día. La de riesgo moderado, 8 horas al día, van a tener un poco más de posibilidades, incluso con niños, de salir a la calle durante unas pocas horas, porque en la de riesgo medio se hará solamente 1 hora al día, para que niños y también personas de la tercera edad puedan salir a dar una vueltita cerca de la casa y tomar un poco de sol, que realmente nos hace falta para mejorar nuestro sistema inmunológico. Sí, señores, a ver qué más. Se está habilitando el servicio de comida a domicilio de 9 a 22 horas, de 9 a 10 de la noche. La banca va a trabajar de lunes a viernes durante 8 horas, si no me equivoco, de 7 a 3 de la tarde, exactamente. ¿Qué más? A ver, algunos otros detalles que son importantísimos. Cada 7 días, el Ministerio de Salud y todas sus autoridades van a revisar esto de la curva de contagio y van a ver qué departamentos, si es que han recaído en un contagio masivo, pues van a tener que nuevamente ingresar en una cuarentena muy estricta. Son algunos de los detalles que ha señalado hoy la presidenta. ¿Cuáles van a ser los sectores que van a impulsar en su reactivación económica? El de la industria, la manufactura, la minería, la construcción y también el agro. ¿Qué pasa con el resto? Eso es lo que vamos a preguntar a las autoridades correspondientes, a los ministros, porque la presidenta ha señalado hoy de que determinados ministros tienen ya la posibilidad de ir a explicar dónde se les llame. Sin embargo, estamos llamándoles y nos dicen que hasta que no salga el decreto no van a poder hablar. Nos vamos a quedar con una interrogante muy grande porque queremos saber cuáles son los criterios en los cuales se han basado para tomar estas determinaciones. Y también esto, ojo, atención, el bono universal se va a retrasar en su inicio de pago. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas personas que están haciendo fila para cobrar la renta dignidad, los otros bonos, la canasta familiar. Así es que a partir del 5 de mayo recién comenzará el pago del bono universal. Vamos a conocer a continuación otras informaciones que tienen que ver con lo más destacado de este día.
Bueno, indudablemente Santa Cruz es el departamento con más casos, uno de los primeros que empezó. Los números tienden a subir y es normal. Es que este tipo de virus ha llegado a nosotros a quedarse y ha llegado al mundo a quedarse con nosotros como otros virus. Esta droga estaría vinculada directamente al clan Rodríguez, un clan que fue denunciado por este parlamentario hace un tiempo atrás, donde obviamente señalamos y acusamos la participación de distintos actores que eran parte de las estructuras políticas del movimiento socialismo. Dos sujetos armados y a bordo de una motocicleta atracaron a varias señoras en una fila que realizaban cerca de un banco en pleno centro de la ciudad de Montero. Hace instante en el Banco Ganadero había una fila también de mujeres y habían dos sujetos en una motocicleta que estaban de polera negra y short. Testigos aseguraron que para amedrentar a las personas dispararon al aire y se dieron a la fuga con objetos de valor. Que incluye junio, julio, agosto y septiembre, y dentro de ese rango, el Tribunal Supremo Electoral, en base a consideraciones técnicas, operativas, logísticas, y por otro lado, en base a parámetros científicos, pueda definir la fecha específica de realización del proceso electoral. Una de las temáticas que está llamando la atención es el asunto que tiene que ver con el pago de alquileres. Y esto a raíz justamente del trabajo que está haciendo la Cámara de Diputados. Y esta es la pregunta que le hacemos para que usted pueda participar, por favor, desde ahora. ¿Está de acuerdo con la ley que otorga la condonación del 50% para el pago de los alquileres en el país? A través de nuestras redes sociales participe. Le invitamos a que no solamente diga sí o no, comente también qué le parece esta determinación o esta sugerencia, porque todavía se tiene que analizar. Y gracias además de antemano por participar con nosotros en Hora 23. A ver, vamos a revisar la ley excepcional de arrendamientos, los alquileres, que es como así está pasando a la Cámara de Senadores después de que este martes fuera aprobado en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que ha sido propuesto por el diputado Víctor Borda, quien nos visita esta noche también para hablar y analizar esto, otro diputado, don Amílcar Barral. A ambos, muy buenas noches. A ver, comenzaré con usted, don Víctor. ¿Qué lo ha motivado a realizar este proyecto? Miriam, es un proyecto en base a datos. 455.000 personas en Bolivia viven de alquiler, el canon de alquiler. Más concentrados la población, más de 170.000 personas en Santa Cruz y alrededor de 105.000 en La Paz. Estamos hablando de alquileres de domicilio, viven ahí. No estamos hablando de tiendas comerciales, no tenemos el dato exacto en el tema de tiendas comerciales. Sí. Y la pregunta lógica, ¿no? Si durante esta cuarentena, estos 45 días, gente que vive del pan de cada día, de lo que trabaja al día, no tiene ni para comer, peor va a tener para pagar un alquiler. Entonces la gente está en este momento totalmente preocupada porque ¿de dónde voy a pagar el alquiler? El peluquero cada día me pregunta, no estoy saliendo 45 días a mi peluquería, ¿de dónde voy a pagar el alquiler? ¿No? O aquella señora que tiene una pequeña tiendita de venta de brostería o hamburguesería, realmente están preocupados. Entonces ese es el fundamento fáctico por el cual ha habido una motivación para elaborar este proyecto de ley. Ahora, la ley básicamente te dice que durante la pandemia, porque hemos visto ya verdaderos horrores realmente, como a gente por el hecho de que es médico o enfermero lo están botando de sus casas, ¿no? Eso ya es realmente una verdadera aberración jurídica. Ahora, si se promulga la ley durante la pandemia y hasta el 31 de diciembre del 2020, no pueden ser desalojados esas personas que habitan viviendas familiares, comerciales o de industria. No pueden ser botadas, desalojadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un propietario arbitrario le bota al inquilino? La ley prevé que ese inquilino puede recurrir ante un juez en materia de civil, de conciliación. Ese juez debe señalar a audiencia de manera inmediata, convocarle al propietario ya
y al arrendatario o al inquilino y ordenar inmediatamente que se restituya a su inmueble. ¿Qué pasa si no quiere? No, ahora, actualmente el propietario puede recurrir a un juez de vivienda, a un juez conciliatorio, y mediante la figura jurídica del desalojo puede votar. Incluso la policía saca las cositas del inquilino, ¿verdad? Sí. Allá afuera, muchas veces hemos visto. Y lo estamos viendo también ahora. Ahora va a ser a la inversa. El policía ya no va a sacar, más bien va a meter las cosas del inquilino para que no lo voten, ¿no? Entonces se está estableciendo ese mecanismo de protección. La ley también está estableciendo que durante este tiempo quedan congelados el incremento del canon de alquiler, no puede subir. Y también hay una especie de perdonazo, condonación, o bueno, el término que hayan utilizado, del 50% solo durante el tiempo que dure la cuarentena. Cuidado, están interpretando que va a ser, no, ahora no vamos a pagar todo el año el alquiler, el 50%, no, solo durante esta pandemia. A partir del 15 de marzo, desde el 15 de marzo, si la cuarentena termina el 10 de mayo, por ejemplo, como lo ha dicho, lo ha anunciado la presidenta, entonces estaríamos hablando más o menos de 50 días, que solamente el inquilino debería pagar el 50%, y el otro 50% debería reprogramar para que cancele a partir del 1 de enero. Solo ese tiempito. Perfecto. Voy a leer el artículo 1 de esta ley excepcional de arrendamientos. Dice: la presente ley tiene por objeto perdonar. Están utilizando el término perdonar y de eso le voy a consultar a don Amílcar. Perdonar el 50% del pago del canon de arrendamiento de bienes destinados a la utilización de vivienda hasta un máximo de 5.000 bolivianos. Tiendas o espacios comerciales y o de prestación de servicios hasta un máximo de 7.000 bolivianos e industriales hasta un máximo de 15.000 bolivianos por el tiempo que dure la cuarentena, y establecer beneficios impositivos para las y los propietarios que reduzcan el canon de arrendamiento. En principio se había escuchado el término condonar, diputado Amílcar Barral. Ahora se utiliza el término perdonar. Estábamos revisando internamente y no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Miriam? Mira, a nosotros, te quiero aclarar que no es el único proyecto que ha ingresado sobre el tema de alquileres. Sí. Yo también metí un proyecto de ley donde contemplábamos, por ejemplo, de que, como dice el diputado Borda, si se atrasaban 2 meses, tú pagabas 1.000 bolivianos cada mes, se sumaba 2.000 bolivianos. Pero esos 2 meses no podías pagar, sino después, cuando ya se normalice las cosas, prorratear esa cuenta para que a partir de que se normalicen las cosas, pagues ya no 1.000, sino 1.100, 1.150, pero hasta cumplir esa deuda de esos 2 meses. Así no te metías en tema de contratos privados, que más tarde también te voy a comentar que está complicado, y el dueño iba a ser flexible en que se iba a pagar en cuotas, pero se le iba a cumplir ese tema del alquiler. Ahora, revisando bien la ley, si tú lees y si sacamos el significado de perdonar o perdonará, como dice el artículo 2, pues depende del dueño. Si es que él quiere, no te va a cobrar el 50%. Y aparte, el otro 50% se va a pagar de 100 al próximo año. El diputado Borda ayer no ha estado presente por estar en su semana regional, es parte de la sesión. Se ha decidido, ya no es hasta el 31 de diciembre el desalojo, solamente por 3 meses, porque hay mucha gente, como dice, que está pensando que se va a quedar hasta fin de año, no va a pagar porque por ningún motivo se puede desalojar. Se puede salir el 15 de diciembre y no pagar y listo. Ahora, ¿cuál es el tema de la preocupación? Como le digo, está en la ley, pero dice perdonará. Ese término no es ni legislativo ni mucho menos, y si leemos el diccionario, depende de la otra persona a quien te estás pidiendo perdón, no sé de qué, de lo que no estás pagando los alquileres, si te va a perdonar o no. Diputado Barral, ¿y quiénes han cambiado el término? No, yo he tenido la llegada como siendo yo también proyectista de otro proyecto, estaba más ocupado en lo mío. Entiendo que ha sido, lo debe saber el diputado Borda, porque él ha sido el proyectista, porque si él, que ha ido a explicar ayer su proyecto de ley y ha visto que no estaba igual, debería haber reclamado, y sé que la capacidad jurídica que tiene el diputado Borda, el que lo haya hecho pasar esta palabra en una ley, es muy complicada, ¿no? La verdad es que jurídicamente no sé si sirve el término perdonar. Condonar se entiende, digamos, que es perdonar, digamos, en este caso una deuda, pero con perdonar ya concretamente
se habla de deuda, ofensa, delito, exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, eximirlo de la obligación que tiene, renunciar a algo o privarse de algo. Es mucho más grande el término que se tiene, pero jurídicamente ya se ha pronunciado el presidente del Colegio de Abogados señalando de que esto está violando el Código Civil. Diputado Borda, ¿qué dice usted? No, porque yo lamento mucho esta errática interpretación jurídica. Evidentemente, los contratos de arrendamiento forman parte del contrato civil, es una relación sinalagmática perfecta de obligaciones recíprocas, entendemos nosotros eso, pero aquí hay un principio de voluntariedad que se materializa en la ley. ¿Qué significa eso? No se le está obligando a forciore, le está diciendo al propietario de un bien inmueble: señor, si usted le condona, le perdona el 50% de su canon de alquiler por esta pandemia, por esta epidemia, por solidaridad, ¿no?, usted no va a pagar el 50% del concepto de pago de impuestos a la propiedad inmueble, solamente va a pagar el 50%. Y si usted factura, ¿no?, porque hay muchos propietarios, pero que facturan, a los que facturan, no estamos diciendo que a partir de hoy todos tienen que facturar, es una gran mentira, pero los que facturan actualmente se les dice: ustedes les va a perdonar el Estado 4 meses para que no paguen el impuesto al RC-IVA. Y para eso tienen que firmar un documentito entre el inquilino y el propietario, donde el inquilino diga: sí, evidentemente el propietario me ha perdonado el 50% del pago de alquiler y el otro 50% voy a pagar a partir de enero del 2021. Así como yo le he perdonado, va a ir a la alcaldía, voy a pedir también que me perdonen mi impuesto del 50%. ¿Y para eso se ha hablado con la alcaldía? ¿La alcaldía sabe de esto? Se ha hecho una ley exhortativa porque obviamente hay competencias privativas del nivel subcentral. Entonces la alcaldía, estableciendo esta ley marco, tendría que emitir leyes de carácter municipal estableciendo eso. Y no es la primera vez, Miriam. Yo quiero recordarles que inclusive, ¿no?, las alcaldías, los que pagan en noviembre, por ejemplo, su impuesto, tienen una reducción del 15%, pagan menos del 15%. ¿Por qué no también en este momento de crisis ayudar a esa gente, a esa más de 500,000 de bolivianos, para que obviamente también estos no sufran las consecuencias de este coronavirus? Entonces, hay muchos consejos municipales que se han comunicado y ellos están dispuestos a emitir esta ley de perdonazo del 50%, solo para los propietarios, previa condición de presentar un documento privado que acredite el carácter de voluntariedad entre el propietario y el inquilino. Muy bien, ahora hay una parte en el artículo 3 que habla del procedimiento para la condonación del 50% del pago del impuesto, RC-IVA, etcétera, etcétera. Se habla del documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas por el cual se haya condonado el 50% del pago de arrendamiento en favor del arrendatario por el tiempo que dure la cuarentena y la reprogramación de cancelación del otro 50% que deberá ser a partir del 1 de enero del 2021. ¿Recién sería a partir del 1 de enero del 2021? Así es, ¿no? Entonces, no estamos hablando, repito, de deudas cuantiosas, ¿no? Entonces, estamos hablando solamente del periodo que dure esta cuarentena, nada más. No serán 1 mes, 2 meses, nada más, solamente se está estableciendo ese mecanismo y está eximiendo de esta responsabilidad a los funcionarios públicos o a los trabajadores de empresas privadas que tengan una relación de dependencia obrero-patronal. A esos no se les va a perdonar, dicho de otra manera, esos se les va a cobrar nomás el 100% del canon de alquiler. Muy bien. Ahora, diputado Barral, este proyecto habla de que pueden beneficiarse justamente de esta condonación, incluso de que puedan pagar posteriormente en cómodas cuotas, qué sé yo, con un acuerdo de partes, solo aquellos que no están percibiendo un salario ni de la parte pública ni de la parte privada. A ver, quiero ir un poquito al contexto, querida Miriam. O sea, a los inquilinos vayan al instante rosas, chocolates para ir a pedirle perdón al dueño y que les rebaje el 50%. Ya. Hablan de facilito. Imagínate el tema de que sí hablan de condonación a los dueños que perdonen, se les va a condonar el tema de impuestos. Y sabe el diputado Borda
que la gran mayoría de los dueños de casa no da factura. Porque si vos vas, yo alguna vez he vivido en alquiler, vas y pides alquilar algo, dice, con factura te sale 2.500, sin factura te sale 2.000. Es primer tema. Segundo, cuando una persona vaya a querer, un inquilino, a pedir que, ¿sabe qué? Mediante esta ley dice que usted me tiene que perdonar. Bueno, le voy a perdonar, pero me tiene que desocupar. Porque, miren, dice que si hay un acuerdo de partes, tienen que ir a hacer un documentito. Es una declaración jurada que te cuesta plata. Ahora, si te quieren hacer desalojar, tienes que ir a hacer una denuncia, tienes que hacerte un juicio que te cuesta plata, te va a salir más caro que el tema de pagar el alquiler. Lo que no se ha puesto en claro es, y lo que nos preocupa, que nos estamos metiendo ya en el tema privado. Cuando dices el tema del 50%, ya estás entrando. Este gobierno, el próximo gobierno, esta ley le va a servir como jurisprudencia para echar mano en tus cosas privadas, en tu casa, en lo que puedas. Esas cosas también nos preocupan. Yo no he entendido en ningún momento lo que también en los artículos que teníamos nosotros decíamos prorrogar, diferir el pago de los alquileres. Pero es verdad, ahí también dice que no tendrían que ser beneficiados los funcionarios públicos o privados que tengan un sueldo mensual. Eso es lógico, porque en tu sueldo sabes que tienes que pagar un alquiler y lo tienes que hacer, ¿no? Exactamente, lo que usted dice también es verdad. Ya ha habido pronunciamientos de diferentes partes, se está rompiendo, dicen, el Código Civil. Este es un acuerdo entre partes privadas, y también la consulta es que hay muchas personas que viven exclusivamente de alquilar una tiendita, una habitación, un departamento. No tienen más ingreso que ese. Entonces, hemos recibido ya algunas consultas, por favor, porque tenemos entendido de que ellos son los primeros que han reaccionado ante este proyecto de ley, señalando de que ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a tener que condonar el 50%. ¿Con qué nos vamos a quedar? Y a veces son familias numerosas, entonces a veces hablamos también de personas de la tercera edad. Don Víctor. Repito, no se está vulnerando el ámbito del derecho civil para nada, porque depende de un acuerdo que se va a suscribir entre el propietario y el inquilino. ¿Qué le conviene al propietario? Primero, no lo puedes votar, porque la ley te dice sí, no lo puedes votar. No le puedes votar durante 3 meses de acuerdo, pero no lo puedes votar. 2, si le rebajas el 50%, te rebajan tu impuesto anual. ¿Qué le va a convenir al propietario? Yo rebajo, me llevo bien con mi inquilino y no pago el 50%. ¿No? Está absolutamente claro. Pero también, hay ventajas para el inquilino, también hay ventajas para el propietario. Pero también obligaría al propietario a mantener una relación un tanto mala con su inquilino. No, esperamos que no. Peor va a ser, Miriam, que esta gente humilde no pague el canon de alquiler por el tiempo de la cuarentena y los boten, le saquen a la calle. Esta ley establece un énfasis, una especial protección principalmente a los ancianos. No nos gustaría ver gente de la tercera edad botada en las calles, mujeres embarazadas, mujeres que tienen un grupo familiar numeroso con varios niños, o personas enfermas, o personas del sector de salud. Hace énfasis en protección de esto. Ahora, no necesitas juicio. No, lo que te estoy diciendo, y la ley dice, es que si a mí me votan, inmediatamente yo voy una queja verbal al juez en materia de conciliación. El juez inmediatamente señala a la audiencia e instruye. No hay juicio, no, porque la ley te dice sin abogado, no hay necesidad de abogado, porque es una instancia de conciliación principalmente, ¿no? Ahí ya habría pues la pelea entre dueño y el inquilino. Para mí, yo lo que le pregunto al diputado Borda, y sabe él las posiciones que tenemos, no iba a ser mejor que ya debes los 2.000 bolivianos de los 2 meses de alquiler, está bien, este próximo mes ya no vas a pagar 1.000, vas a pagar 1.200, pero hasta que me cumplas el alquiler, y todos tranquilos. ¿Para qué meter a este complejo? Porque, a ver, no hay pues la comparación del perdonazo que se quiere hacer en impuestos a lo que el dueño tal vez va a perder en el tema de cobrar. Mucha gente mayor, especialmente jubilados, a nosotros también nos han hecho llegar el reclamo de que viven de eso.
Se puede dar la seguridad de que la gente va a estar tranquila. Y ahora, forzar, y tienes razón el diputado que decía, estaban forzando que ese inquilino se podría quedar hasta el 31 de diciembre, bajo ningún motivo. O sea, ese inquilino, hay malos inquilinos también, como hay pésimos dueños, ese inquilino tal vez no iba a querer pagar todo el año, pero no le podían desalojar bajo ningún motivo. Ahí vas a crear que ese tema de odio incluso entre inquilino y propietario, porque le digo sinceramente, los que hemos vivido en alquiler, es bien complicado cuando otros tienen sus casas. Van a llegar a un extremo de que el dueño, cuando vaya a decir, ¿sabe qué? Hay un proyecto de ley o una ley aprobada que usted me tiene que perdonar el 50% y el otro 50% le va a pagar recién al año. ¿Qué le va a decir el dueño? Habrá que esperar también cómo va a reaccionar el Senado con relación a este proyecto de ley, ¿no es cierto? De todas formas, la pregunta está ahí lanzada para que usted también pueda participar a través de nuestras redes sociales, porque nos interesa conocer su opinión. Al diputado Borda y también al diputado Barral, muchas gracias por haber venido esta noche para hablar. El tema realmente da para mayores discusiones, ¿no es cierto? Gracias a ambos. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias. La pregunta, por favor, ahí está. ¿Está de acuerdo con la ley que otorga la condonación del 50% para el pago de los alquileres en el país? 75% dice sí y 25% dice no. Esa es la primera reacción con relación a este proyecto de ley. Vamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hoy se ha dado la noticia siguiente. La Cámara de Diputados ha aprobado en grande el proyecto de ley de postergación de las elecciones generales y va a ser remitido al Senado para su tratamiento en detalle. Esta mañana estuvo presente el presidente del Tribunal Supremo Electoral en esta reunión para ver qué es lo que estaba pasando. Don Salvador Romero, muy buenas noches, para que usted nos cuente, a ver, ¿qué es lo que han señalado en diputados? ¿Han aceptado? ¿Qué opinión tienen con relación a esta fecha que usted está proponiendo? Buenas noches. Efectivamente, hoy acudimos a la invitación de la Cámara de Diputados para explicar los alcances, los objetivos, la filosofía del proyecto de ley que remitimos a consideración de la Asamblea Legislativa, que tenía dos grandes ejes. Por un lado, la búsqueda de la generación de certezas sobre la continuación del proceso electoral, y para ello servía que la ley fije un rango de fechas que nosotros propusimos entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Y por otro lado, un elemento de flexibilidad técnica que estaba dado por la posibilidad del Tribunal Supremo Electoral, en base a consideraciones técnicas, pero también en base a parámetros científicos vinculados con la emergencia sanitaria, de fijar la fecha dentro de este rango que habría establecido la ley. El proyecto de la Cámara de Diputados, tal cual como se aprobó, tiene una filosofía distinta, porque establece 90 días para la realización de la votación, para la realización de la elección, a contar desde el 3 de mayo. Es un tiempo menor al que había planteado el Tribunal Supremo Electoral y que, por supuesto, reduce el margen que tendrá el organismo electoral para fijar una fecha en base a consideraciones técnicas y también vinculadas a los parámetros científicos de salud pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, un órgano respetuoso del Estado de Derecho, va a acatar las leyes que apruebe la Asamblea Legislativa, aunque señalamos que el proyecto que habíamos presentado hubiese permitido tener un margen mayor para considerar estos elementos técnicos, por un lado, y por otro lado, las variables científicas vinculadas con la emergencia sanitaria. ¿A qué se refiere cuando dice usted que el Tribunal Supremo Electoral va a acatar las leyes que salgan del órgano legislativo? Porque usted ha señalado de que la fecha la va a colocar el Tribunal Supremo Electoral. Así es, el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de fijar la fecha dentro de este lapso que ha definido la Asamblea Legislativa. Sí. Sin embargo, es un lapso que tiene un tiempo extremadamente corto. Estaríamos hablando de
90 días, pero hay que recordar que desde la reanudación del proceso electoral se tienen 45 días hasta la jornada de votación y que en este momento estamos en una cuarentena que impide la realización normal de actividades. Por lo tanto, el tiempo o los domingos disponibles para fijar la jornada de votación son, por supuesto, mucho más limitados que en el proyecto que había planteado el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿en algún momento han ustedes pensado que podría tal vez modificarse otra vez la fecha de acuerdo a lo que hoy día hemos escuchado con la presidenta? Es decir, vamos a entrar en una cuarentena dinámica, pero ya anticipado. Si aquella curva de contagio crece en determinados lugares, en esos lugares la cuarentena volvería a ser rígida. Creo que en este momento no conviene y no es pertinente ingresar en un terreno de especulación. Creo que hay que destacar un compromiso que tiene el organismo electoral, más allá de que la ley se haya aprobado en un rango distinto a lo que propuso el Tribunal Supremo Electoral. Y es que vamos a llevar adelante un proceso electoral que va a tener 3 elementos, 2 que ya la ciudadanía los ha podido observar. Un trabajo técnicamente serio y políticamente imparcial. Y le vamos a añadir, por supuesto, también un tercer elemento, que va a ser procurar brindar los máximos elementos de seguridad para que el proceso electoral sea respetuoso y precautele la salud y la vida de los bolivianos. Yo le agradezco por haber conversado con nosotros. Sabemos que están trabajando mientras tanto a través del internet, por todos los medios, porque obviamente no hay que parar el trabajo para realizar las elecciones. Exactamente, el Tribunal Supremo Electoral se está adaptando a estas modalidades de trabajo remoto para continuar llevando adelante la dinámica del proceso electoral. Muy bien, gracias. Un abrazo y hasta una nueva oportunidad, presidente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Tenemos consejos importantes, atención. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos a punto de conmemorar un 1 de mayo, una fecha que es importante para los trabajadores de todo el planeta. Sin embargo, va a ser un 1 de mayo totalmente diferente, algo nunca pensado ni imaginado. Estoy con el secretario general de la Central Obrera Boliviana, don Juan Carlos Guarachi, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. ¿Cómo está? De rigor. Escuchó las últimas determinaciones de la presidenta. Hasta el 10 de mayo se extiende la cuarentena, pero ya con muchos otros avisos. ¿Qué opinión tiene usted? Muy preocupados. Primeramente agradecerte por la invitación, por esta entrevista al canal. Como te decía, muy preocupados. A ver, estamos a 10 del 1 de mayo. Posteriormente, después del 10 de mayo, cómo se organiza seguramente lo que va a ser ya la cuarentena dinámica. Hay una preocupación a nivel nacional de los trabajadores, desde activar el aparato productivo, ¿no? Entonces creemos que esto amerita hacer un análisis profundo en las diferentes organizaciones laborales a nivel nacional. Bueno, 4 sectores en especial van a ser reactivados, ¿no es cierto? El industrial, el minero, el agro y también hay uno que me estoy olvidando en este momento. Son 4 sectores que van a ser activados, pero en medio de estos no estarían aquellos que tienen un negocio, una peluquería, qué sé yo, un lugar de limpieza, qué sé yo, y muchos otros sectores. El comercio informal tampoco está ahí. El grueso de la población es el trabajador informal. El 80% de la población es el trabajador informal. El comercio, el transporte, el turismo. Hay varios rubros a nivel nacional que de alguna manera es preocupante y son los más afectados. Han sido los primeros golpeados ya cuando se ha emitido esta cuarentena a nivel nacional y ya seguramente la emergencia sanitaria. Ahora, se pretende que con esto se pueda evitar una mayor cantidad de contagios. Obviamente, eso es lo que se trata seguramente, pero hay una realidad diferente abajo.
Eso también hay que hacerlo conocer al gobierno. El gobierno tiene que conocer, tiene que escuchar al pueblo, tiene que escuchar a las organizaciones sociales. Eso es lo que le faltó, no coordinar. Esa coordinación no solamente es desde el Estado central, desde el Poder Ejecutivo. Ahí está la Asamblea, ahí está también las autoridades departamentales, hablo de los gobernadores, de los alcaldes. Hoy vemos una pugna política, quién va a tomar la dirección de los diferentes sedes a nivel nacional. Y eso hace ver a la población que esto es político, ¿no? Entonces, eso es una preocupación. Por otro lado, las organizaciones sociales. Tenemos a nivel nacional muchas organizaciones sociales. Hoy la población boliviana está organizado, tiene su directiva, tiene su directorio. Una reunión conjunta hubiera hecho de que esto de alguna manera se evite este tipo de propagaciones a nivel nacional. Porque hoy solamente escuchamos cuánto ha crecido, cuántos son los contagiados, cuántos fallecidos. Sí. Pero no hay otra solución. Y tampoco se dice por qué no están utilizando tratamiento alternativo. Exacto. ¿No es cierto? Porque ayer nos hemos enterado que no están utilizando la hidroxicloroquina que han hecho traer. Exacto. Lo que se pregunta a la gente, a ver, a esa gente que está en terapia intensiva, terapia intermedia, ¿qué le están dando? No se sabe. No se sabe. No lo dicen. ¿Será paracetamol, como siempre nos hemos quejado, o qué medicamento le están dando? Porque hay una total desinformación en este momento. Entre la seguridad social, entre el sistema de salud público, hay una contradicción, porque ambos sistemas, tanto el subsistema privado inclusive, está atendiendo el COVID-19 a nivel nacional, pero no hay una información real, y eso es lo que preocupa. Hoy la población, compañera Miriam, ha aprendido una cosa. El gobierno ha hecho o ha decretado la cuarentena, ha aislado a la población, ha aprendido a autocuidarse, pero ¿a través de qué? De medicina tradicional, que hoy jamás lo hemos dado importancia en el país. Hemos tenido un viceministro de medicina tradicional, pero hasta ahí ha llegado, no se ha profundizado. Hoy la población está combatiendo con eucalipto, con limón, ahí con poco de sal, con huirahuiras, con manzanillas. Bicarbonato, el vinagre. Exacto, o sea, hemos llegado a ese nivel. ¿Y por qué no hemos profundizado? Esa es nuestra pregunta. Hoy la población ha aprendido eso, está combatiendo con eso a nivel nacional. Y no solamente en Bolivia, hemos escuchado inclusive por medios, por las redes sociales y otros medios, en España, en Italia. Nuestros compatriotas nos están dando ese ejemplo, esa línea, estamos combatiendo con esto. Pero hoy en nuestro país, quienes están en terapia intensiva, aislados, sin comunicación, no sabemos qué le están dando, con qué le están tratando. Por eso decimos nosotros, hay una total desinformación y eso nos preocupa en el sistema de salud a nivel nacional. Para nosotros hoy la salud ha fracasado, los profesionales han fracasado, quienes están hoy manejando, han llegado al gobierno, colegio médico, pero algunos sindicatos, algunas firmas están haciendo marchas de protesta, están protestando, eso es lo que nos preocupa, que nos informen, que nos digan la verdad, la realidad, eso es lo que quiere la población. Informarse, tener acceso a esa información y así poder seguramente evitar inclusive de muchas situaciones que hoy por hoy está pasando en el país y por ende cuidarse, precautelar la familia, la salud de todas sus familias. Exactamente. Y en medio de esto está la parte económica y usted ya ha lanzado un anuncio, ha dado un pliego, ha pedido un 15% de aumento al haber básico y un 10% al salario mínimo. No ha obtenido respuesta. Lamentablemente es así. Hemos enviado como corresponde, orgánicamente, tras los ampliados. Hasta la fecha el gobierno no nos ha respondido formalmente, hay una respuesta ambigua solamente del Ministerio de Trabajo. Entonces eso preocupa porque finalmente los trabajadores, nosotros siempre habíamos festejado los últimos años un incremento salarial. Y usted no tiene contacto con el empresariado, ¿no es cierto? No. Porque ellos también, yo creo que deben estar pensando en este momento, ¿qué está pidiendo don Juan Carlos en medio de esta situación? Exacto. ¿Por qué un 10 y un 15%? Porque nosotros pedimos, ellos siempre son los que rechazan, que no hay economía, no hay. Siempre es una pelea año. Pero ahora en esta situación realmente no hay economía. A ver, en los últimos años hay que hacer un poquito de aclaración. El sector empresarial siempre ha sido beneficiado por muchos beneficios del propio Estado, la subvención de por medio. Se ha dado créditos, se ha dado muchas inversiones, acuerdos con el gobierno en su momento, se ha ido beneficiando. Lo último, por ejemplo, hasta en el tema del doble aguinaldo, se le ha dado crédito a las pequeñas microempresas con la billetera móvil, que eso ha generado más de 150 millones a nivel nacional.
que el año pasado también han hecho previsión para pagar el doble aguinaldo, pero por la coyuntura del tema electoral del 20 de octubre y el conflicto, no se ha pagado. No se ha pagado, pero han hecho previsión, hay esa plata. Entonces nosotros como trabajadores, yo decía, jamás los trabajadores van a renunciar a ese derecho. ¿Por qué? Esto hay que aclarar. ¿Por qué los trabajadores jamás van a renunciar a un derecho? No es simplemente una propuesta de la COP, sino que esto es a nivel internacional, a nivel mundial, y hoy nos toca vivir a nosotros una crisis económica. Hoy el Estado, por propuestas también de la propia Central Obrera Boliviana, que hemos planteado de manera pública en una conferencia de prensa de que se deba otorgar algunos bonos a aquellos trabajadores que no reciben un salario formal, aquella gente pobre. Todos los bonos que hoy se está pagando va a generar una deuda al Estado. ¿Acaso es casual que esté el Fondo Monetario Internacional en el país o el Banco Mundial? Vuelto, sí, eso es una Entonces, cosa que, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar? Eso va a quedar en espalda de los trabajadores. Nosotros vamos a pagar. Esa plata no es del gobierno, esa plata es del pueblo. Y nosotros hemos dicho que esa plata se los dé a los más pobres, a los que necesitan. Pero es que los trabajadores de alguna manera decimos, no vamos a renunciar a este derecho de un incremento salarial. Porque el extremo de una crisis económica, no lo digo yo, lo hemos visto hace años, hace décadas. Quien habla es producto del 21060. Me he quedado con 10 años, el 85-86. Soy producto de eso, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación y muchos servicios más cuando ha habido un despido masivo. Entonces, ¿usted cree que en esta oportunidad sí se podría dar este 15 y el 10% de aumento? Es una base de discusión. Jamás hemos dicho esto es isofacto, se debe dar el 10 o el 15. Jamás. Hemos pedido al gobierno de que nos responda de manera formal, así como hemos planteado, que nos respondan si hay un mínimo o finalmente no existe por esta situación, pero queremos tener la respuesta. A nivel mundial se está hablando de que en muchos países se está dando una tasa increíble de desempleo. ¿Cómo estamos en el país? ¿Tienen ustedes información de que algunos trabajadores hayan sido desafectados de sus fuentes en esta temporada de la cuarentena? Hay amenazas en muchos sectores a nivel nacional, de retiro, de reducción de salario, y en el sector fabril prácticamente este mes les han dicho no los vamos a pagar. Marzo de alguna manera han trabajado, no ha sido normal, ha sido hasta el 20-25, pero este mes de abril muchas de las empresas no han trabajado. Pero hay algunas empresas que sí han pedido el permiso y hemos pedido eso de manera escrita, formar al Ministerio de Trabajo que nos digan qué empresas han solicitado este permiso, cuántas empresas son. ¿Qué significa eso, que hayan solicitado ese permiso? Para poder seguir trabajando, ¿no? Se le ha dado de alguna manera, el decreto ha garantizado de que algunas empresas, particularmente la industria donde se produce alimento, sigan trabajando, ¿no? Entonces, hemos pedido de que nos dé para que de alguna manera hagamos el seguimiento y esos trabajadores que han trabajado, no será de manera regular, anormal, un día, 2, 3 días a la semana, tengan su salario de acuerdo al decreto y a los comunicados que ha emitido el propio Ministerio de Trabajo. Entonces existe esa susceptibilidad. Estamos acabando el mes de abril, seguramente va a haber ya las denuncias formales escritas posteriormente a este mes, porque este mes no se ha trabajado en muchos de los sectores, sí en algunos de prioridad se ha trabajado, ¿no? Entonces muchos no han cumplido también los protocolos, ¿no? De bioseguridad, transporte y todo lo que se quiere para de alguna manera hacer prevención a este tema de la pandemia del COVID-19. A ver, veremos qué es lo que van a decir también los ministros, porque tienen que hablar ahora, después de estas nuevas determinaciones de la extensión de la cuarentena y el anuncio de que vamos a entrar en esta cuarentena dinámica. ¿Qué significa realmente? ¿Qué sectores van a poder trabajar? ¿Quiénes van a tener que seguir quedándose en casa? Gracias por haber venido. A ver, para terminar, nosotros queríamos de alguna manera, hemos hecho una propuesta. En este momento el Estado, el Poder Ejecutivo particularmente, para evitar de que esto se diga que es político, no es político, ¿qué planteamos nosotros? En este momento necesitamos ministros técnicos, no ministros políticos. Eso post-coronavirus, para reactivar el aparato productivo. Porque se está hablando a partir del 11, ya con 4 rubros, reactivar el aparato productivo. Pero necesitamos ahora reactivar el aparato productivo en muchos rubros a nivel nacional. A nivel nacional necesitamos, entonces necesitamos ministros técnicos para reactivar el aparato productivo. Entonces nosotros hemos planteado eso, lo hemos dicho y lo volvemos a decir públicamente para poder reactivar y ver
con todos los sectores, inclusive si hay necesidad de hacer un pacto social, hay que hacerlo. Todos dejar el lado político, todos ponerse primero la camiseta blanca de la salud y la vida, por ende ponerse la camiseta de la reactivación del aparato productivo, porque esto no solamente es para los trabajadores, es para los empresarios, para el propio Estado. Entonces creemos que una propuesta sana para poder, reitero, reactivar el aparato productivo. Gracias por venir. A usted, compañera. Y un abrazo adelantado por el 1 de mayo. A seguir, no podemos bajar los brazos. Vamos a una pausa, por favor. Tenemos nuestro contacto en directo. En directo hasta Sucre, porque hay nueva autoridad en el CEDES, ¿no es cierto? Saludo a mi compañera Marcela Zuleta. ¿Cómo estás, Marcela? A ver, sé que estás acompañada de la doctora. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Estamos junto a la nueva directora del Servicio Departamental de Salud en Chuquisaca, la doctora María Luz Lescano, para hablar un poquito, un reto importante de asumir, doctora, en medio de esta emergencia sanitaria como es el COVID-19, la dirección del CEDES en Chuquisaca. Buenas noches y por intermedio suyo a toda la población. Saludar y demostrar a nuestra población que todos necesitamos de la ayuda de todos. Es un reto muy importante para mi persona asumir en esta situación la dirección, la cabeza del CEDES Chuquisaca, pero el trabajo vamos a realizarlo de manera coordinada con todas las instancias. El nivel nacional, los gobiernos municipales amerita hacer algunos ajustes, corresponde, lo vamos a realizar, pero el trabajo que se me ha encomendado y la necesidad que tenemos es trabajar coordinadamente con todas las instancias. ¿De qué manera, qué acciones se va a priorizar de delinear? Solo porque lo que se ha visto en estos días y se ha cuestionado es el tema de equipamiento que demandan los trabajadores, implementos de bioseguridad. ¿Esto va a ser prioritario? Ante esta realidad es prioridad. Es prioridad para nuestra población de pie, de la calle, las familias, y para nuestra realidad del profesional en salud y las poblaciones que están haciendo frente a esta emergencia, que son la policía, el ejército. Necesitamos trabajarlo a la brevedad posible este tema. La tarea que tenemos es trabajarlo coordinadamente y tomar la información a detalle para las decisiones ejecutivas prontas. El tema del personal, que también se ha demandado un mayor incremento, ¿se va a analizar? Todo lo que amerita para responder a esta emergencia se va a analizar y se va a tomar las decisiones pertinentes y adecuadas para hacerlo. Es una tarea muy difícil a estas alturas asumir este cargo, pero se va a asumir el reto. Realmente, usted lo ha dicho, es una tarea muy difícil, es un reto personal, pero estamos prestos a ejecutarlo. Doctora, también se ha visto, ha habido mucha demanda de los delegados del gobierno central acá en Chuquisaca de que no hay coordinación, de que se ha visto muchas falencias. ¿Cómo va a ser su persona para esto, para subsanar esto? ¿Va a buscar o ya ha tratado de comunicarse con el ministro de Deportes delegado en Chuquisaca? Voy a buscar la reunión. Nosotros no estamos para cerrarnos y esta emergencia sanitaria no permite el que nos cerremos. Tiene que ser un trabajo coordinado. Vuelvo a recalcar, el trabajo, la coordinación tiene que ser fluida con todas las instancias y los niveles de decisión. Muchas gracias. Gracias. Ahí está la nueva directora del Servicio Departamental de Salud en Chuquisaca. Lo dijo ella textual, en medio de esta emergencia sanitaria, de estos conflictos que se ha visto en Chuquisaca en pasados días. Ella asume un reto muy difícil, lo reconoció al buscar mejores días en esta emergencia sanitaria para lo que significa los trabajadores en salud y también el equipamiento que hace falta. Ese es el panorama. Miriam, retorno contigo. Gracias, Marcela. Ante todo, ánimo a todas las autoridades para hacerlo bien. Y en medio de esto quiero yo, antes de despedirme, hablarle de algunos temas que son importantes. Ayer hemos escuchado de que no se les está dando un tratamiento alternativo, lo de la hidroxicloroquina, a los que están enfermos, pero también por otro lado, atención, hoy el ministro de Salud ha señalado lo siguiente: ¿cómo vamos a salir de esta pandemia del COVID-19? Dijo, o con la vacuna
que no hay y no va a haber durante muchos meses, tal vez hasta el próximo año, o contagiándonos. A ver, hay que pensar un poquito en esto y realmente por eso les digo, revisen, lean, investiguen, porque aquí entra en juego algo que tenemos nosotros, el sistema inmunológico. ¿No es cierto? ¿Qué es? Porque ante un nuevo virus tiene que reaccionar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo? Creando pues anticuerpos, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente tenemos en este momento una disposición gubernamental, vamos a entrar en esta cuarentena dinámica a partir del 11 de mayo, pero en medio de aquello también ya se nos va a permitir salir un poquito más, poder tomar baños de sol que son importantes, y señores, porque se ha hablado también de los rayos ultravioleta, tomados con buena medida, 10 minutos cada día, por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana. Dicen que mejora el sistema inmunológico, mejora las defensas del cuerpo el tomar sol. Incluso activa la vitamina D, que es buena para los huesos, que es buena para los dientes, incluso para la presión. Estoy hablando de información que manejan los médicos y que saben prácticamente los médicos, y muchos otros beneficios. No estoy hablando de que saben y se broncee toda una mañana, toda una tarde. 10 minutos cada día de un poquito de sol, ¿no es cierto? A ver, hay muchas cosas que todavía podemos hablar y vamos a seguir insistiendo con las autoridades de gobierno para que nos hablen con relación a esta nueva disposición de gobierno, la cuarentena dinámica. Gracias como siempre por estar con nosotros. Tenga buenas noches.